El Congreso ha aprobado una nueva ley de promoción agraria que le da un beneficio a las empresas de este sector de tener un impuesto a la renta reducido con una tasa de 15%. ¿Es esto bueno o malo? Les voy a compartir algunas ideas para aproximarse a este debate, para que puedan aproximarse a este debate y que pueda servirles además para formar su propia opinión. Como siempre trato de explicarles, personas que parten de posiciones ideológicas distintas van a ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, quienes tienen ideas más liberales tenderán a considerar que un Estado no debe escoger, entre comillas, sectores ganadores, es decir, establecer un trato diferenciado o discriminatorio que favorezca a un sector por encima de otros porque, piensa el liberal, el Estado no tiene información suficiente y puede equivocarse en esa decisión. Es mejor que sean los propios incentivos económicos del mercado los que hagan que algunos sectores se desarrollen más que otros. Y en todo caso, si el Estado quiere reducir la carga tributaria, algo que los liberales tenderán a ver siempre con buenos ojos, lo mejor sería que esa reducción se haga de manera transversal, es decir, que beneficie a todos por igual. Ahora, personas con visiones conservadoras o progresistas pueden ver esto de manera muy diferente. Un conservador podría pensar que una determinada industria es tradicionalmente la que ha anclado la actividad económica en un país y que ha generado muchos puestos de trabajo y que por tanto hay que proteger ese sector, incluso tomando medidas para darle ventajas frente a, por ejemplo, la competencia extranjera. Una persona con ideas progresistas más bien podría ver con entusiasmo la posibilidad de que el Estado intervenga más en la economía y promueva directamente la creación de, entre comillas, campeones nacionales, es decir, sectores o empresas a los que se beneficie con regímenes de excepción que les permitan consolidarse o ya sea crear monopolios legales para favorecerlas o incluso que sean empresas operadas por el propio Estado en lo que podría llamar un progresista, entre comillas, sectores estratégicos. Ok, lo siguiente que hay que decir es que el Perú ya tuvo una ley de promoción agraria que es el antecedente inmediato de la que se acaba de aprobar. Esa ley anterior se aprobó en el 2001 con el espíritu de ser un régimen temporal que atrajera inversiones al sector agrario, pero se fue prorrogando una y otra vez hasta que finalmente se dejó vencer durante el gobierno de Francisco Sagasti. Lo principal que hacía esta ley anterior era reducir la tasa del impuesto a la renta para las empresas del sector agrícola de 29.5% a 15%, similar a lo que se acaba de aprobar, pero tenía un elemento adicional que era un régimen especial en la parte laboral que buscaba dar flexibilidad en la contratación de personal a través de contratos temporales, considerando la naturaleza estacional de este negocio. Vale decir que hay momentos específicos en el año, por ejemplo, cuando hay cosecha, en el que se necesita mucho más gente y por tanto las empresas del sector les hace sentido económico contratar temporalmente a un número mayor de personas solo para afrontar esos picos de trabajo, pero no tendrían trabajo efectivo que ofrecerles a esas personas en otros momentos del año. Muy bien. Este tipo de normas las podemos juzgar por su coherencia ideológica con nuestras propias ideas o por sus resultados concretos. Es decir, una ley de promoción de algo, cualquier cosa, puede ser coherente con mis posiciones ideológicas y sin embargo haber tenido resultados nulos o negativos. O en sentido inverso, una ley puede alejarse mucho de mis posiciones ideológicas y sin embargo haber generado resultados concretos muy destacables. El peor escenario ciertamente es uno en el que la ley me parece ideológicamente cuestionable y además tiene malos resultados, y el mejor escenario es uno en el que estoy de acuerdo con el sustento ideológico de una ley y además celebro que haya tenido buenos resultados. En mi caso personal, yo les diría que respecto de la ley de promoción agraria anterior, estoy en el segundo escenario que les describí. Es decir, estoy ideológicamente lejano del sustento de dicha ley porque me parece que los regímenes promocionales en principio atentan contra la igualdad ante la ley, pero por otro lado es incuestionable para mí y hay amplia evidencia para demostrarlo que dicha ley de promoción agraria tuvo resultados extraordinarios para el Perú. Mientras el Perú se beneficiaba por el boom de los precios de los metales que impulsaron significativamente las inversiones y los ingresos en el sector minero y la recaudación a su vez de este último, otro fenómeno quizá más excepcional que estaba ocurriendo en la economía peruana, en el agro, gracias a esta ley, ha sido pues absolutamente fundamental en las últimas décadas para el Perú. Lo que pasó es que se incrementó la productividad en el sector agrícola y el incremento de la productividad es lo que permite mejorar los ingresos medios de las personas que trabajan en ese sector y en la economía en general y tener pues la capacidad de generar empleos formales de manera significativa, que es lo que pasó en este sector en particular. Esta ya no es una discusión ideológica, es una discusión en la que hay que revisar la evidencia y establecer causalidades. Y mi impresión personal es que esa ley de promoción agraria fue una causa fundamental de ese fenómeno de, por ejemplo, generar
empleos formales en cantidades importantes. ¿Y cómo compatibiliza uno, digamos, esta aparente incongruencia entre una ley con la que uno discrepa ideológicamente pero encuentra favorable por sus resultados? Pues para mí lo que es bien importante destacar es que un régimen de este tipo siempre tiene que ser temporal. Si lo vemos desde la perspectiva de una empresa, digamos, se le tiene que ofrecer a la empresa, o podría ofrecérsela a la empresa, la posibilidad de crecer teniendo condiciones favorables durante un tiempo, pero tiene que haber una suerte de graduación de ese régimen, repito, excepcional. Dicho en sencillo, es como si el Estado te dijese, oye, te doy, digamos, 5 años de condiciones tributarias excepcionales o laborales para ayudarte a crecer, pero luego de eso ya te tienes que sostener tú por tu propia cuenta. Inclusive se podría ir más allá y, como he sugerido en anteriores podcasts, condicionar ese régimen especial o ese trato favorable en lo tributario a compromisos concretos de generación de puestos de trabajo formales. Lo que no encuentro justificado es que este régimen tributario excepcional se piense como algo indefinido y que beneficie indefinidamente a empresas que, por ejemplo, ya pueden tener rentabilidades suficientes como para hacer evidente que no necesitan ayuda estatal. Porque hay que ser conscientes aquí de que si el sistema tributario mantiene los impuestos altos para todos, pero los baja fuertemente para un sector, significa en la práctica que el resto de industrias están subsidiando a la industria favorecida. Y eso, digamos, es bien difícil de sustentar desde una perspectiva de igualdad ante la ley. En todo caso, deberían bajar los impuestos en el régimen tributario en general y que eso aplique o beneficie por igual a todos. Ahora, les acabo de hablar de la parte tributaria, pero luego está la parte laboral. En este caso, yo sí creo que hay diferencias de realidad económica entre distintas industrias que podrían ameritar regímenes laborales distintos. No es lo mismo la forma como se trabaja, por ejemplo, en el sector minero o en el sector agrario. Entonces, en la parte laboral específicamente, yo creo que el argumento de igualdad ante la ley sí puede ser rebatido con algunos argumentos haciendo ver que la naturaleza estacional de este negocio, el negocio agrario, requiere un régimen diferente. Ahí ciertamente entramos en una discusión que es más ideológica, que tiene por un lado a los que consideran que debe haber más flexibilidad en los mercados laborales, típicamente los liberales y los conservadores, y por otro lado a quienes consideran que el régimen laboral debe ser más pro-trabajador, que es donde están las personas con visiones progresistas, y ese es un debate perfectamente válido. Ahora, fíjense que la nueva norma que se acaba de aprobar, como les decía al inicio, ya no entra en la parte laboral, solo se restringe a lo tributario, es decir, a bajar la tasa del impuesto a la renta. ¿Por qué pasa esto? Mi intuición es que porque quienes la impulsaron pensaron que sería más fácil lograr que se aprobara si quedaba solo lo tributario, que si se añadía lo laboral, porque lo laboral siempre pues es bastante más controversial. Entonces, para entrar ya al análisis de esta nueva ley y qué la distingue de la anterior, hay que decir que en el Perú ya no estamos en la situación en la que estábamos cuando estaba vigente la ley de promoción agraria anterior. Hoy tenemos un problema serio de déficit fiscal, de manera que este argumento en particular de apoyar, digamos, a un sector con beneficios tributarios se vuelve mucho más difícil de sostener, porque, como bien han dicho algunos exministros de Economía, supone un nivel de irresponsabilidad fiscal. Lo que típicamente responden a esto los promotores de la ley es que si estas condiciones tributarias beneficiosas permiten la generación de nuevas empresas, que se multipliquen, digamos, las empresas del sector, el dinamismo económico que va a venir más adelante va a permitir que se recaude más, pero más adelante. Es decir, estamos dejando de recaudar ahorita, ¿no? Lo cual tiene un costo, o si quieren verlo, es una inversión del Estado, porque eso se va a repagar con impuestos futuros. Ese me parece que también es un argumento válido, pero aquí entramos a una discusión de probabilidades que hay que ver con calculador en mano. Ciertamente en la ley de promoción agraria anterior pasó eso. Esa es mi lectura de la situación. Pero si creemos que esto va a volver a pasar en las circunstancias actuales, sin duda pues hay que sustentarlo de manera un poco más aterrizada, no solamente decir que probablemente ocurra cuando no se hace este análisis que diferencie, digamos, el contexto actual del contexto anterior. Todo esto es discusión perfectamente válida. Ahora, mi impresión, y aquí les comparto más mi opinión personal, es que tener una ley de promoción agraria hacía más sentido por el lado laboral, donde sí se podía sustentar, como les decía, que habían razones para hacer un trato diferencial. Que la nueva ley de promoción agraria se haya quedado solo en lo tributario tiene por un lado los problemas inocultables que les decía, que el Perú ya no está tributariamente en la misma situación que en la década del 2000 o en la década del 2010, y además que reducirle a la mitad del impuesto a la renta a cualquier sector es hoy pues fiscalmente peligroso. Y luego hay un problema relacionado con esta ley que tiene más que ver con cómo se interpreta desde una lógica o una óptica política. Excluida la parte laboral, una norma promocional
como esta solamente se ve como un beneficio otorgado a un sector a expensas de los demás, que no reciben, digamos, proporcionalmente la misma reducción de impuestos, ¿no? Esto hace ver como si fuese una suerte de privilegio que se le está dando solamente a un sector. Que se haya ido entonces solo por lo tributario es, en mi opinión, un error político, que además tiene, como les digo, un grado de irresponsabilidad fiscal que no se puede ocultar. Lo único que creo yo que justificaría haber ido solo por lo tributario es que el sector pudiese sustentar que si no hay ese beneficio va a haber quiebras masivas o el sector se cae por alguna razón externa o algo por el estilo, pero no veo que se esté argumentando eso. Pero en fin, esa es mi opinión respecto de esta nueva ley. Ciertamente ustedes pueden tener una distinta, pero no se olviden de compartirme sus argumentos o escribir para saber qué piensan sobre este tema que ciertamente es muy importante para la economía peruana.